Buenas tardes a todos. Hoy venimos a hablar sobre la economía contemporánea. Esto se define por una realidad de un profundo cambio. Por ejemplo, la globalización ha creado mercados interconectados de complejidad extrema, mientras que las crisis recientes han expuesto las fallas de los viejos modelos económicos. Hoy exploraremos más sobre este panorama. Nosotros somos los integrantes. Mi nombre es Hilda Salgado, José Francisco García y Víctor Murillo. Bueno, hoy vamos a explorar sobre la profundidad, tensión que existe entre la economía como modelo racional y la economía como reflejo del comportamiento humano. Los modelos financieros y fiscales que contribuyen bajo la premisa de que actuamos de forma lógica. Pero las grandes crisis demuestran que a menudo no es así. Exploraremos esta tensión a través de 4 ejes: la gestión de riesgo, la economía del comportamiento, la política de incentivos fiscales y la crítica a la racionalidad perfecta. Comenzamos con ingeniería financiera. En este campo nace para gestionar la volatilidad posterior al fin de Bretton Woods. Utiliza derivados y otros contratos basados en activos subyacentes, buscando primordialmente la cobertura del riesgo. Sin embargo, el libro subraya un punto clave. Estas herramientas, diseñadas para cubrirse, también se usan para la especulación. Esta durabilidad de uso que permite asumir riesgos cada vez mayores generó la expansión de riesgo en todo el sistema global. Competencia y cooperación. Con el tiempo, incluso los egoístas cooperan con otros. Para comenzar este tema quisiera aclarar algunos conceptos, como el de competencia y cooperación. Competencia es cuando dos o más partes buscan maximizar su beneficio, incluso si significa perjudicar o superar a otra parte. Cooperación es cuando dos partes trabajan juntas en lugar de competir o traicionarse. Por ejemplo, tenemos estas dos imágenes. Los ciervos compiten por la hembra para transmitir sus genes, mostrando cómo la rivalidad regula la reproducción en la naturaleza. En la segunda tenemos cómo las hormigas cooperan para transportar y descomponer presas, demostrando cómo el trabajo en equipo asegura la supervivencia del grupo. Algunas conexiones históricas dentro de este tema de la competencia y la cooperación miramos al pasado. Charles Darwin, el biólogo, el autor del origen de las especies, argumenta que las especies que mejor se adaptan son las que más posibilidades tienen de sobrevivir. Esto lo podemos ver desde el pasado, como las empresas mismas velaban por pelear en el mercado, por competir una con otra. Todas eran feroces, yendo golpe por golpe contra las demás. Luego, Robert Tivers, un biólogo, propone que los organismos cooperan entre ellos. Ya se ven unos rastros de cooperación hasta en los animales y los diferentes bichos y organismos de nuestro planeta. Después, Drew Frudenberg y Eric Maskin estudian diversas estrategias de cooperación en juegos, que esto lo veremos un poco más adelante. La evaluación de la cooperación. Robert Axelrod, economista estadounidense, publicó un trabajo titulado La evolución de la cooperación. Dentro de esta obra, Axelrod realiza un descubrimiento por medio del juego El dilema del prisionero. Este juego consiste en que se entrevistan a dos personas que son prisioneros, o que lo van a hacer. Si una de ellas confiesa, una sale libre, mientras que la otra se le condenan 20 años de prisión. Si ambas confiesan, se les condenan a 5 años de prisión. Y si ninguna confiesa, se les condena a 1 año de prisión. Por ende, los resultados fueron sorprendentes para Axelrod, ya que notó cómo los empresarios y las diferentes personas cooperaban una con otra para poder beneficiarse mutuamente y no beneficiarse del otro. El dilema del prisionero muestra cómo la desconfianza puede llevar a decisiones que perjudican a ambos, aunque cooperar sería lo mejor. La competencia y la cooperación en la vida real. Los presidentes George Bush de Estados Unidos y Putin de Rusia firmaron el Tratado de Moscú en 2002, el cual se trataba de un desarme nuclear, lo cual beneficiaría no solo a ellos dos, sino que al mundo entero. Igual tenemos otro ejemplo de los dispositivos Samsung, los cuales operan con el sistema operativo Android, que es una propiedad de Google. Samsung provee los dispositivos y Google provee lo que es el sistema operativo. Luego aquí tenemos unos ejemplos de competencia. Coca-Cola y Pepsi son dos titanes que han competido por liderar el mercado global de las bebidas durante más de 100 años. Todos los conocemos y todos debatimos sobre cuál es el mejor. Ahora otro, de Apple y Samsung.
Aunque Samsung tenga una alianza con Google, no significa que no tenga competencias. Ellos son dos titanes en el ámbito tecnológico que compiten de manera constante por liderar el mercado global de smartphones y dispositivos electrónicos. Incluso Samsung hace diferentes alianzas para poder competir con Apple y poder darle una ventaja a sus productos. La incertidumbre del mercado. Muchos de los coches vendidos serán cacharros. La incertidumbre del mercado. Pues para iniciar este tema quisiera que aclaráramos lo que es la información asimétrica, que es cuando una de las partes dentro de una transacción tiene más conocimiento que la otra. George Akerlof en su obra The Market for Lemons explica el impacto de la información limitada dentro del mercado. Lemons, en su obra, George Akerlof lo explica como si fuera un producto incierto, misterioso, del cual nos queremos alejar o tener precaución. Ya en la vida real, esto se podría aplicar a la venta de carros usados. Por ejemplo, el vendedor tiene más información sobre el carro que nosotros. Entonces nosotros negociaríamos un precio más bajo del que él nos está dando. Por ende, todos los vendedores, al ver que el mercado está dando precios bajos, pues reservarán sus productos buenos y lo único que quedará en el mercado, pues son cacharros. Podemos ver en la imagen cómo se representa la información asimétrica, que puede generar desequilibrio en la toma de decisiones cuando una parte tiene más conocimiento que la otra. La moneda mala saca a la buena. Esta es básicamente la ley de Gresham, formulada por Sir Thomas Gresham. Explica que lo que sucede dentro del mercado cuando la información asimétrica está presente. Los precios bajan y los productos buenos se reservan. El ejemplo que les di con los carros. Cuando circulan dos tipos de moneda con el mismo valor nominal pero diferente valor real, la mala o la menos valiosa tiende a desplazar la buena, la más valiosa del mercado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un billete de 500 nuevo, con un nuevo diseño, con una nueva textura, pero tenemos uno antiguo, ya casi roto, doblado, arrugado, pues nosotros querremos usar el que está arrugado, el que está desgastado, a usar el nuevo. Eso es básicamente la ley de Gresham, esa percepción que tienen las personas de la moneda. Ahora lo podemos aplicar en la vida real, dentro del pasado y el presente. Antes las personas adquieren solamente lo que las empresas les ofrecían, ya que las empresas no se enfocaban en el cliente y solo ofrecían un producto. Después, la información asimétrica hace su entrada y con eso llega la incertidumbre del mercado. Las empresas, al enfocarse más en los consumidores, pues sacan diferentes variaciones de sus productos y ahí viene la información asimétrica. Ahora, los consumidores y el mercado están sobreinformados. En la era digital, el cliente está sobreinformado, accede a reseñas, comparaciones y opiniones antes de comprar, lo que transforma la venta en asesoría más que en persuasión. Como podemos ver, ahora, gracias a las redes sociales, pues nosotros nos llenamos y empapamos de información antes de comprar algo, lo cual puede afectar a las ventas, ya que el comprador tiene mucha más información de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros esperamos, lo cual puede afectar nuestra negociación. Bancos centrales independientes. Las promesas del gobierno no son creíbles. Los bancos centrales independientes. Para entrar y empaparnos de este tema, quisiera aclarar lo que es la economía discrecional, que es cuando el gobierno decide intervenir dentro de la economía, según la situación, y sin seguir algún tipo de reglas. John Muth, el pensador de este tema, en su libro Rational Expectations and the Theory of Price Movement, dentro de esta obra establece cómo los individuos no son sorprendidos por las decisiones del gobierno, ya que al tener una economía discrecional, el gobierno debe tomar las decisiones sin advertir a nadie. Pero cuando las personas ya toman y captan esta actitud, pues lo que pasa es que ya se preparan y toman precauciones siguiendo los movimientos del gobierno. Esto nos lleva a las promesas vacías, basados en John Muth, Edward Prescott y Finn Kylan en su obra concluyen y coinciden a iguales términos. Agregando un argumento más, las promesas del gobierno no siempre son creíbles, ya que podemos tener un gobierno que nos prometa bajar el desempleo, pero al activar la economía incrementa la inflación. Entonces, las promesas políticas poco creíbles se vinculan directamente con la economía discrecional, ya que esta permite al gobierno modificar políticas según su criterio. Por ejemplo, los gobiernos vacíos. Estas dos imágenes son de dos diferentes gobiernos, con situaciones similares, pero tienen algo en común. La primera imagen muestra la devastación causada por los huracanes Eta y Iota en Honduras. Estos dos huracanes de gran intensidad impactaron la región en noviembre de 2020. Y la segunda imagen muestra las secuelas de un derrumbe en la colonia El Reparto por Bajo en Tegucigalpa, Honduras, que ocurrió debido a intensas lluvias en la zona.
Bueno, ¿a qué me refiero con gobiernos vacíos? Yo no quiero pintar colores dentro de esta exposición y dentro de esta clase. Entonces, lo que tienen en común estas imágenes es que el gobierno toma decisiones cuando ellos quieren, ya que ellos empiezan a ayudar a las personas cuando la catástrofe ya sucedió. Aunque podían concientizar antes de deshabitar estos lugares, de poder ayudarlos a trasladar sus cosas y a las familias. Pero no, ellos toman sus decisiones cuando quieren y esto es lo que ocurre. Por ende, el gobierno pierde credibilidad. Las decisiones improvisadas hacen que las personas pierdan su confianza y velen por ellos mismos. Cuando las reglas no se aplican, la trampa se normaliza, pero cuando hay consecuencias claras, el comportamiento se transforma. Los bancos centrales al mando. Proponer reglas claras y estables en lugar de decisiones sin fundamentos. Esta es una decisión y una propuesta que han dado los pensadores para poder arreglar esto de la economía discrecional. Delegar temas como la disminución y la inflación a los bancos. De esta manera el gobierno seguirá las reglas y podrá enfocarse en tomar decisiones correctas. La credibilidad e independencia del Banco Central sostiene el equilibrio económico. Cuando se pierde, todo el sistema financiero tambalea. Ahora, la deuda internacional. ¿Se puede impulsar a las economías pobres condonando su deuda? Un poco de contexto histórico. Entre los años 1970 y 2002, las deudas internacionales aumentaron exponencialmente, pasando de 25.000 millones de dólares a 523.000 millones de dólares. En 1966, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lanzan la iniciativa HIPC, la cual es una iniciativa para poder condonar las deudas de países pobres y ahí que estas deudas sean más sostenibles. En 2002, los países no son responsables por deudas odiosas. Esto lo veremos un poco más adelante. El desarrollo, imposible. Países con grandes deudas no ven el desarrollo como una meta cercana, ya que son ahogados por los mismos pagos de la misma. Préstamos realizados durante hechos históricos como la Guerra Fría, gracias a alianzas entre países grandes y países chicos, y las dichas deudas odiosas, como la de Sudáfrica en el régimen de apartheid, el cual era un régimen corrupto que consiguió préstamos que afectaron a la economía, ya que estos préstamos fueron hechos de manera ilícita. Como les comenté, en 2002 se empezaron a dar pensamientos de condonar o no condonar las deudas. Pues también se dieron bastantes argumentos en contra y a favor. Aquí tenemos algunos de ellos. A favor es que la deuda es tan grande que los países no pueden pagarla sin sacrificar su desarrollo. Como les dije, el desarrollo es imposible, ya que al verse ahogados no pueden invertir en su desarrollo. Muchos préstamos fueron hechos a gobiernos corruptos, como el de Sudáfrica que les mencioné anteriormente. Y al ser condonadas, el dinero podría ser útil para invertir en el desarrollo. En contra, muchos países a los que se les ha brindado ayuda no avanzan. Claramente se les ha brindado ayuda, se les ha brindado préstamos de manera lícita y legal, pero simplemente no pueden avanzar. Al perdonar la deuda, muchos se habrán aprovechado de los recursos de otros, ya que aunque sea un gobierno corrupto o un gobierno que haya conseguido los préstamos para poder ayudar a los demás, pues simplemente se están aprovechando de la riqueza de los otros. Y los países dejarían de invertir si no hay garantía de devolución, porque ellos pensarán, ¿por qué le tendría que prestar yo si yo sé que no me va a pagar? O que no lo obliguen a pagarme, entonces ahí yo estaría perdiendo. Entonces esta es la situación entre condonar o no condonar las deudas. ¿Ustedes qué harían? Bueno, continuando con la exposición, yo hablaré sobre los impuestos y la economía del comportamiento. Economía del comportamiento. La economía tradicional asumía que el individuo es un hombre económico racional, que sobrepesa costes y beneficios lógicamente. La teoría de la prospección demostró que las personas suelen tomar decisiones que no les ofrecen el mayor beneficio. Aquí confrontamos la racionalidad. La economía tradicional se basa en el Homo economicus, que es el individuo, que siempre evalúa los costos y beneficios óptimamente. Daniel Kahneman y Amos Tversky destrozaron esta idea. Su teoría de la perspectiva demuestra que los humanos no somos agentes puramente lógicos. Un concepto fundamental es la aversión de la pérdida. La gente se refiere a evitar una pérdida que adquirir una ganancia de igual magnitud, lo que significa que no siempre tomamos las decisiones que maximizan nuestro beneficio. Impuestos e incentivos económicos. La reducción de impuestos y la curva de Laffer, la economía de la oferta, argumenta que la mejor forma de crear
de crecer es liberando a las empresas y recortando subsidios e impuestos. El punto clave es que los impuestos elevados desincentiven el trabajo y la inversión, reduciendo la recaudación total. Por lo tanto, partiendo de impuestos altos, su reducción puede mejorar la eficiencia económica y aumentar la recaudación. Pasando a la política fiscal, el libro nos muestra la curva de Laffer. Esta curva es el argumento central de la economía de la oferta. Su punto clave es que si sus impuestos son excesivamente altos, reducen drásticamente los incentivos para trabajar y la inversión, provocando una reducción en la recaudación total. La teoría sugiere que este punto elevado, una reducción de impuestos puede mejorar los incentivos económicos y a la larga aumentar la recaudación. La aplicación de esta teoría ha sido cuestionada, pues los recortes están financiados con un déficit creciente. Ronald Reagan, quien aplicó esto en 1981, una política económica basada en una teoría que buscaba reducir los impuestos para impulsar la economía. La idea era que si las personas y las empresas pagaban menos impuestos, tendrían más dinero para invertir y consumir, lo que supuestamente generaría más crecimiento económico y a lo largo más ingresos para el Estado. Sin embargo, la aplicación de esta teoría fue muy cuestionada porque aunque sí se redujeron los impuestos, el gasto público no disminuyó y eso provocó un aumento de déficit fiscal, es decir, el gobierno empezó a gastar mucho más de lo que él ingresaba. Mercado eficiente. Mercado eficiente. Eugene Fama sostiene que los precios de los valores reflejan plenamente toda la información disponible. Esto significa que, según Fama, en un mercado eficiente los precios de las acciones u otros valores financieros ya incorporan toda la información relevante. Por ejemplo, si una empresa anuncia que ganó mucho dinero este trimestre, esa noticia se difunde rápidamente y los inversionistas compran sus acciones, haciendo que el precio suba casi de inmediato. Por lo tanto, no hay precios equivocados por mucho tiempo, porque el mercado ajusta los valores constantemente con base en la nueva información. Implicación clave. Si el precio refleja toda la información, es imposible ganar a la bolsa, obtener beneficios extraordinarios de forma sistemática. Esto quiere decir que si los precios ya contienen toda la información disponible, nadie puede aprovechar información pública para obtener ganancias superiores a las normales de esta manera constante. Ejemplo, si ustedes y otros inversionistas tienen acceso a la misma información, no se puede adelantar ni comprar barato, algo que los demás aún no saben que subirá. Solo se podría ganar más si se tuviera información privilegiada, que eso es totalmente ilegal, o si se tuviera suerte, pero no como una estrategia segura o repetible. Número 3. Valor intrínseco. El precio de un valor en cualquier momento, la mejor estimación de su valor real o intrínseco. Aquí se dice que en un mercado eficiente, el precio actual de una acción refleja su valor verdadero, considerando todo lo que se sabe sobre la empresa, ya sea su ganancia, su riesgo o planes a futuro, etc. En otras palabras, el precio de mercado es justo ni sobrevalorado, porque ya representa toda la información disponible. La otra. Acá hablamos sobre la crítica. Lo que nos dice que la HME falla al no considerar el comportamiento irracional de los inversores o el instinto de manada. El principal defecto de la hipótesis del mercado eficiente, que asume que los inversores son agentes perfectamente racionales,
En realidad, las personas no siempre toman decisiones basadas en un análisis lógico o en toda la información disponible. Nos influyen emociones como el miedo y la codicia. Esta irracionalidad a menudo se manifiesta en el instinto manada, la tendencia de los inversores a seguir ciegamente lo que hace la mayoría, comprando o vendiendo solo porque otros lo están haciendo, en lugar de basarse en los fundamentos económicos. Evidencia de fallo. Las burbujas económicas son prueba de que los precios se ven afectados por exceso de confianza y pánico. Las burbujas económicas son una prueba más clara de que la HME no funciona perfectamente. La hipótesis sugiere que un activo siempre cotiza su valor intrínseco, pero en una burbuja ocurre cuando los precios suben sin fundamento real. Un ejemplo clásico es la burbuja.com de finales de los 90. Los precios de las acciones tecnológicas se dispararon debido al exceso de confianza y la euforia, no por sus ganancias reales. Cuando el pánico se desató, el mercado colapsó, demostrando que las emociones y no solo la información afectan los precios. Impacto en crisis. La fe ciega en esta hipótesis por parte de los reguladores y los agentes financieros fue un factor de riesgo en el colapso financiero del 2008. La fe ciega es la hipótesis del mercado eficiente tuvo consecuencias bastante graves, particularmente en la crisis global que hubo en 2008. Muchos reguladores y agentes financieros se despegaron la idea de que los mercados eran autocorrectores y demasiado eficientes como para fallar catastróficamente. Esta confianza excesiva se llevó a subestimar el riesgo de los productos financieros complejos y a una desregulación insuficiente. En esencia, creer que el mercado siempre valoraría correctamente el riesgo se convirtió en un factor de bastantes fundamentos que contribuyó al colapso. Continuando con la brillante presentación de mis compañeros Hilda y Víctor, hablaremos de la economía donde la situación es caótica aún cuando los individuos no lo son. Esta frase alude a la idea de que aunque las personas podemos tomar decisiones racionales y responsables en nuestra vida diaria, el sistema económico en su conjunto puede ser caótico y propenso a crisis y desequilibrios. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender esta situación, vamos a compartir dos conceptos: la macroeconomía, que estudia el comportamiento de la economía en todo su conjunto, el mercado y otros sistemas que funcionan a gran escala, y la bolsa, que es un mercado financiero donde se compran y venden activos como acciones, bonos y otros instrumentos financieros, facilitando la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. Siguiente. El creador de la teoría de la complejidad es Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés conocido por su enfoque transdisciplinario y holístico en la comprensión de sistemas complejos. Morin desarrolló esta teoría como una forma de abordar la complejidad del mundo moderno, considerando la interconexión y la interdependencia de los elementos que componen un sistema. La teoría de complejidad de Morin ha tenido un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo la psicología, la sociología y la filosofía, y ha inspirado nuevos enfoques metodológicos y teóricos para comprender la complejidad de los sistemas humanos y naturales. Siguiente. Otro pensador muy importante y a su vez influyente en la economía mundial es John Maynard Keynes, economista británico, creador de la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Siguiente. Keynes aseguraba que la economía por sí no se corrige sola. Seguramente que no, porque las expectativas de los empresarios y los consumidores pueden ser pesimistas, lo que les lleva a reducir la inversión y el consumo, lo que a su vez reduce la demanda agregada y genera caos en la economía. Siguiente. ¿Qué es una crisis financiera? Son episodios de disrupción severa, es decir, la ruptura o interrupción brusca en los mercados financieros que se caracterizan por la caída abrupta de los activos financieros. Esto genera pérdida de confianza y problemas de liquidez. Siguiente. La crisis del petróleo, ocurrida en el Medio Oriente entre 1973 y 1979, es una clara crisis de lo que puede suceder en la economía.
donde estos países productores de petróleo pusieron de rodillas a todas las potencias mundiales en ese momento, ya que el precio del barril del crudo, de costar $13 el barril, en 1980 llegó a tener un valor de $34, además de producirse un desplome de 3 millones de barriles en el abastecimiento diario mundial. Siguiente, por favor. La anterior. Hablando de crisis, tenemos también en 1997 la crisis asiática, el colapso financiero más importante de finales del siglo XX, lo que significó el fin del famoso milagro asiático. Este milagro asiático significó un crecimiento económico de hasta el 7% para países como Indonesia, Corea del Sur, Malasia y Tailandia. Y el colapso de 1997 causó efectos devastadores en la economía y la sociedad de la región, debido a que hubo una sobreinversión en la industria y la construcción. Siguiente. Hablando de pensadores, tenemos a Hyman Minsky, afirmando que la economía capitalista contiene las semillas de su propia destrucción, porque genera desigualdad económica, concentra riqueza y poder en manos de unos pocos y propicia una alta degradación ambiental que puede tener consecuencias graves para el planeta y la humanidad. Siguiente. Hablando de crisis, 2008, esquema Ponzi, un tipo de fraude en el que se promete a los inversores una rentabilidad alta y rápida a cambio de su inversión. Sin embargo, en lugar de invertir el dinero en una actividad legítima, el estafador utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores. En el año 2008, la mayor crisis en estafas la produjo este señor Bernard Madoff, creador del mayor esquema de estafa en Estados Unidos, robando a los inversores cerca de 18,000 millones de dólares. Siguiente. Esta actividad del esquema Ponzi no está alejada de nuestros países. En Honduras, como vemos en la siguiente lámina, en Choloma específicamente se generó un problema similar, donde cerca de 35,000 personas perdieron un aproximado de 86 millones de lempiras a través de la empresa Corium, que ofrecía una rentabilidad del 5% semanal o 20% mensual. Hablando de crisis, tenemos el caso de Venezuela. Cuando los precios se salen de control, se produce en la economía una intervención del gobierno. En el caso de Venezuela, donde se han implementado controles de precios en varios sectores como ser alimentos, productos de higiene diaria y medicinas. ¿Cuál ha sido el resultado? Crisis tras crisis y escasez de todos estos productos en los mercados y supermercados venezolanos. Siguiente, por favor. Haciendo una conexión del periodo 2020 al 2025 preparada por nuestro compañero Henry, podríamos decir que la epidemia del COVID-19 desató un impacto económico con reacciones globales en cadena. Luego se generó una inflación y ruptura de suministros, donde hubo escasez de materias primas, pero también este tipo de crisis produjo transformación tecnológica y financiera, una de ellas la inteligencia artificial y el blockchain, que generaron orden en el desorden económico. ¿Qué es el blockchain, compañeros? Es una tecnología de registro de datos, descentralizada y segura, que permite la creación de una cadena de bloques de información donde cada bloque contiene un conjunto de transacciones y un código único que lo identifica. Siguiente, por favor. Esta pregunta es fundamental para cerrar nuestra participación. ¿Será China la próxima potencia mundial desplazando a Estados Unidos? La respuesta viene dando sus propios resultados, ya que China es, a través de la productividad, el gran motor de su avance y crecimiento económico. En un momento como el actual, en pleno año 2025, China está en pleno proceso para pasar de un rápido crecimiento gracias a la manufactura de bajo coste y un gran volumen de mano de obra a un crecimiento de calidad basado en la innovación y la tecnología. Ha dejado de convertirse en la gran empresa o bodega del mundo
para convertirse en una economía de crecimiento de doble circulación, basada en una continua participación en el comercio y las finanzas mundiales, combinada con un mayor aprovechamiento de la demanda interna, la autosuficiencia tecnológica y la innovación local, modernizando su industria, lo que ha llevado a China a dar los pasos para desplazar en los próximos años a Estados Unidos como la potencia mundial predominante. Gracias por su atención. Luego de esta gran presentación que nos ha brindado este grupo, solo me queda concluir algunas cosas, y es que en la economía cooperamos para crecer y competimos para destacar, ya sea una persona, un gobierno, hasta una empresa. Todos nos movemos por alianzas y rivalidades, pero no todo es predecible. Los mercados cambian, ya sea por decisiones políticas, noticias o hasta eventos sociales. La información sigue creciendo y la incertidumbre hace que cada elección cuente. Y cuando los gobiernos toman decisiones sin reglas claras, la economía se vuelve impredecible. Las promesas suenan bien, pero sin credibilidad no hay confianza. Y cuando el gasto supera los ingresos, aparece la deuda. Si no se gestiona bien, puede afectar generaciones y generaciones. Cooperamos, competimos, decidimos, pero todo depende de las reglas que sean claras y en las que podamos confiar, porque sin equilibrio no hay futuro. Bueno, yo les hablaré sobre el tema del pánico bancario y la crisis sistemática. Como punto número 1, el problema central, la confianza y la liquidez. Nos preguntamos, ¿qué es un banco? Bueno, los bancos actúan como intermediarios, ya que toman depósitos de corto plazo e invierten ese dinero en activos a largo plazo, ya sea préstamos hipotecarios o inversiones. La fragilidad, ¿qué es? Es una estructura que significa que el banco no guarda todo el dinero en efectivo, solo una pequeña porción. La equidad. Si un cliente quiere retirar su inversión antes del tiempo estipulado, recibirá menos de lo que él invirtió. El problema es que las inversiones del banco no pueden transformarse fácilmente en dinero rápido. Como punto número 2, el modelo Diamond-Divin. Los economistas en 1983 desarrollaron un modelo que explica que incluso los bancos sanos pueden ser víctimas del pánico y quebrar. El efecto del pesimismo. El pesimismo puede arruinar los bancos sanos si los clientes depositantes temen una posible quiebra y se apresuran a retirar su dinero cuanto antes. El colapso. Para pagar los retiros masivos, el banco se ve forzado a vender sus inversiones con pérdidas. Esto agota sus reservas y confirma el miedo inicial, haciendo que el pesimismo se convierta en una quiebra real. Número 3. La crisis del 2008 y las elecciones. El contexto histórico es el pánico bancario. Causó la quiebra de 1/3 de los bancos estadounidenses durante la Gran Depresión, que eso fue en el año de 1930 a 1933. El fallo de 2008. En la crisis de 2007-2008, el pánico bancario sobrevivió a pesar de la existencia de los sistemas de seguro de depósitos. La expansión del riesgo. La crisis reciente comenzó en gran parte en instituciones que, aunque no estaban reguladas como bancos, como fondos de cobertura, hacían esencialmente lo mismo: tomar prestado a corto plazo y prestar a largo plazo. En mi participación quiero hacer énfasis sobre el sistema económico de los tigres asiáticos y en la aplicación o la importancia de la aplicación al modelo del modelo en Honduras. Como puntos o ejes importantes, he rescatado 5 ejes fundamentales, los cuales lograrían impulsar la economía en Honduras. Como punto número 1, la educación y el capital humano, que se encarga del fortalecimiento técnico y científico, que esto genera una fuerza laboral calificada. Como punto 2, la orientación a la exportación. Básicamente se encarga de la producción de bienes competitivos y de interés al mercado internacional, fortaleciendo la balanza comercial. Como punto número 3, la intervención estratégica del Estado es el apoyo a sectores productores, industriales, generando un desarrollo equilibrado.
Como punto número 4, el establecimiento de la estabilidad macroeconómica, que esto básicamente se encarga de las políticas fiscales y monetarias que ayudan a generar una certidumbre a nivel nacional e internacional. Como punto número 5, la innovación tecnológica necesaria en los puertos y aeropuertos, generando así procesos logísticos más simplificados, seguros y que ayuden a la simplificación administrativa de todos los procesos de exportación e importación. La aplicación de este modelo económico o de este sistema podría generar un impulso necesario para Honduras y posicionarnos a nivel internacional en una de las economías más importantes de Centroamérica y de Latinoamérica. Buenas tardes, licenciada y compañeros. La teoría del caos y el efecto mariposa están estrechamente ligados. Parte de la existencia de cómo situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerable que no parece corresponderse con la situación o elemento que lo empezó. Este concepto, generado en 1973 por el meteorólogo Edward Lorenz, buscaba explicar la posibilidad de realizar predicciones meteorológicas totalmente fiables a largo plazo debido a la acumulación de variables que pueden modificar el comportamiento atmosférico. En relación con la economía, el efecto mariposa se refiere a pequeños eventos que pueden alterar la estabilidad total de mercados globales. Por ejemplo, un retraso en la producción de microchips en Asia puede afectar o paralizar la fabricación de automóviles en Europa y Estados Unidos, generando pérdidas multimillonarias. Otro caso emblemático fue el bloqueo del canal de Suez en el año 2021 por parte del buque Ever Given, el cual generó un efecto dominó en el comercio global, afectando las entregas de mercancías y disparando costos de transporte. Empresas de todo el mundo, desde pequeñas importadoras hasta gigantes como Amazon, sintieron el impacto de este efecto mariposa logístico. A nivel de la vida cotidiana, un ejemplo sería cómo una pequeña colilla de un cigarro lanzada a un bosque puede generar un incendio de enormes proporciones destructivas.